Primero de todo, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, los que se irán conectando durante la sesión. Es un placer siempre ver las caras de nuestros clientes y poder compartir directamente. La primera cosa que me gustaría es presentaros a Diana. Todos habéis ya, creo, interactuado con ella. Diana es mi nueva compañera en el departamento de inversores. Sabéis que Mar optó por un cambio de trabajo. Diana ha ocupado su lugar. Estamos encantados con la experiencia y con su trabajo. Y también me gusta que le podáis poner cara a ella y que cualquier cosa sepáis que os podéis dirigir de manera, pues, sin ningún problema, de manera indistinta tanto a Diana como a mí. También he visto que en nuestro equipo de hoy está también conectada Ana Jara Ginova y Domingo Garmendia, Chomin para los amigos, que son el equipo de riesgos y el equipo de promotores. Les digo porque si alguien luego, al terminar la webinar, quiere dirigirle algún tipo de pregunta, pues seguro que están encantados de contestarla. Vamos a explicar la estructura de la webinar. Lo que he comentado, primero de todo, vamos a grabar la sesión. En principio, lo que vamos a hacer ahora va a ser presentar a Carmen Pérez Pozo, que es nuestra ponente. Hola, ¿qué tal? Y haré un poquitín de presentación posterior con ella. Hola, Carmen, gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a vosotros. Y, por favor, rogamos que las preguntas, a medida que os vayan surgiendo, las vais pidiendo por el chat y las iremos nosotros trasladando al final de la webinar para no interrumpir. Y si al final alguien se quiere conectar también directamente o hacer alguna pregunta, nos lo dice, le daremos voz y voto. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión previa antes de empezar? Pues vamos a ello. Carmen Pérez Pozo. Carmen Pérez Pozo es abogado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona del año 89, por lo tanto compartimos, hasta con eso compartimos con Carmen, somos de la misma promoción, estudiamos juntas en la Facultad de Derecho y desde entonces ha ejercido como abogada. Ella es experta en gestión de patrimonios y herencias. Ella se define que tiene dos principios, dice que dos principios que la definen siempre, que son que la vida es ensayo y error y el que el saber nos hace libres. Luego espero que nos cuente por qué esos dos principios. Ella es fundadora y socia del bufete Pérez Pozo, más de 35 años de experiencia, tiene un gran equipo de profesionales y lo puedo colaborar porque trabajo con ellos, y tanto de economía, gestión, psicología, y tiene una gran y amplia red de colaboradores. De hecho, nosotros somos uno de sus colaboradores principales y estamos encantados de seguir siéndolo, y no hace ni un año ni dos, sino que hace ya bastantes años que trabajamos conjuntamente y que además creo que ya la conocéis porque ya ha hecho con nosotros alguna otra webinar y también alguna que otra entrevista. Carmen ha escrito también un par de libros que creo que es muy interesante que los sepáis, que son El más allá de mis bienes y La riqueza para siempre, porque su obsesión es la gestión de patrimonio. La gestión de patrimonio desde un punto de vista de 360 grados. Carmen no gestiona solamente patrimonio desde el punto de vista que gestiona tu dinero, sino que gestiona tu dinero, tus inmuebles, tus bienes, tus herencias. Es decir, ella ha creado un método circular en el que asesora la manera de administrar y mantener el patrimonio de sus clientes y de nuestros clientes con total confianza. Yo la verdad es que no voy a contar nada más de Carmen porque creo que es mucho mejor que ella también nos explique un poquitín qué es lo que hace. Y el hecho de que sea Carmen nuestra ponente es porque como abogada, además, ha sido siempre experta en el mercado inmobiliario. Ha estado especializada en el mercado inmobiliario y de hecho ha tenido en su bufete prácticamente el 50% de su gestión dedicado a ese tipo de perfil. Por lo tanto, creo que es la persona más adecuada para poder ayudarnos a explicar un poquitín qué nos va a aportar esta nueva ley. Y Carmen, si quieres añadir un poco a lo que yo he dicho y luego ya entro yo a explicarte de entrada las preguntas que os han hecho nuestros clientes y luego ya entras tú en materia, si te parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Yo, si me vais a permitir, voy a poner la primera diapositiva y así se explica mejor a qué nos dedicamos, ¿no? Si me permitís. Vale. Bueno, pues repito las gracias, Esther, por la presentación y por la oportunidad de poderme dirigir a vuestros clientes, que sé que son personas inquietas y que hacen que las cosas pasen, ¿no? Porque al fin y al cabo StockCrowd es una forma alternativa de financiación y que ayuda a que la economía siga funcionando.
Esa es un poco la filosofía que nos lleva y que nos une a ambas empresas. Cuando nosotros empezamos hace 35 años como un despacho generalista que nos permitió ver, pues, de manera circular, de manera holística, todas las realidades de una persona, ¿no? Desde no solamente el problema legal, sino el problema de rentabilidad de mis inmuebles, el problema fiscal, si tengo una empresa, el problema sucesorio de traspaso generacional o de herencias. Y entonces todo esto a lo largo de los años, y porque una va adquiriendo experiencia y también se va focalizando en un tipo de servicio, creamos el servicio Family Office. La diferencia de los que nos hablabas, Esther, es que nosotros damos un servicio Family Office al ciudadano normal, no al que tiene mucho dinero, sino al que simplemente tiene patrimonio entendiendo empresa, entendiendo inmuebles y entendiendo dinero. Y entonces, ¿por qué le llamamos Family Office? Porque es la oficina de la familia. Una serie de un elenco de profesionales que focalizados en solucionar los problemas patrimoniales de la familia y focalizados sobre todo en la familia. Entonces, como decía antes Esther, no solamente sacar rentabilidad, es, bueno, cómo nos adaptamos a las necesidades que cada familia tiene. No es lo mismo una familia pues, que tiene una edad y que no tiene hijos que otra que tiene otra edad y que tiene hijos, ¿no? Y por eso es desde el año 2017, que además yo creo que empezamos en aquella época ya a trabajar con vosotros, ofrecemos ese tipo de servicio que da respuestas a situaciones como la que plantea esta ley. Dicho esto, os voy a empezar. Esther, querías tú hablar ahora de la serie de preguntas, ¿no? Perdón un momento. Sí, yo déjame que te lance al Exacto. aire las preguntas que creo que van a salir más repetidas porque ya las que hemos ido recibiendo. Luego también contarás este servicio que tú dices que puedes dar, que nos han preguntado ya a partir de qué importes y tal, que eso lo contamos luego. Pero a mí me gustaría pues, lanzarte una serie de preguntas al respecto de esta ley, después de haberla leído y de haber visto tu fantástico resumen. La ley ha creado mucha incertidumbre. Sobre todo creo que también ha habido mucho criterio político, ¿no? Y no queremos entrar, que quede claro, muy claro hoy, que no vamos a entrar aquí en criterios políticos, sino en criterios técnicos de la ley, ¿de acuerdo? Y entonces, sé que tú a esta ley le ves muchos puntos positivos y nos gustaría que nos cuentes cuáles son tus puntos positivos y cuál es tu parecer al respecto. Otra cosa, una vez que entre en vigor, nos preguntan si se prevé un estancamiento de la construcción, si se conocen situaciones semejantes en otros países de Europa y qué experiencia hay en ella. Que como inversores, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de invertir en proyectos inmobiliarios, ya sea directamente o en concreto, o en nuestro caso de manera indirecta a través de Stockrap-In, cuando entre en vigor esta ley? Si se prevé una bajada de la venta de los pisos, ¿cómo se define y se establecen las zonas tensionadas? ¿Qué bonificaciones fiscales tendrá a bajar el precio del alquiler? El tema de las ocupaciones, el tema de los ocupas, yo creo que son las cosas que más preocupan a nuestra sociedad en este momento. Si es cierto o no que ya no se pueda desalojar. Es decir, lanzo al aire las preguntas que creo que más se han oído y que más connotaciones negativas llevan. Pero también nos gustará que nos cuentes toda la parte positiva de esta nueva normativa. Por lo tanto, ahora sí que te damos la palabra para ello y hablemos de la nueva ley de la vivienda. Gracias. Muchas gracias. Esther, tengo que entrar contigo y coincido totalmente que la ley se ha utilizado como arma política. Ni es tan mala, ni te va a solucionar tantos problemas. Entonces, y en la situación en la que estamos con una nueva convocatoria de elecciones generales, yo no sé si se acabará llegando a aplicar. Pero desde luego, es decir, la cuestión para buscar las soluciones es estar informado. Es verdad que nos han cambiado las normas del juego a mitad del juego, pero también es cierto que va a haber oportunidades y sobre todo en el sector en el que estamos, que es en el sector de la inversión. Y vamos a dar diferentes soluciones. Entonces, primero os explico y si te parece bien, al final contestamos, si han quedado algunas de estas respuestas sin contestar, abondamos en ellas. Entonces, lo primero que a mí me gusta explicar, si pasa la página, si no pasa la página, nos vamos a quedar aquí. Ahora, la nueva ley nace en un contexto social que nos explica, nos da una visión de lo que está pasando en España, ¿no? En España hay un parque de vivienda social que suma 290.000 viviendas. 180.000 son de las comunidades autónomas y 110.000 de los ayuntamientos. ¿Qué supone?
que de los 18.600.000 hogares que habitan en España, el 1,6 está dedicado a vivienda social. Ahí es una distancia brutal respecto a los países de la Unión Europea, que están destinando el 15% de sus hogares a viviendas social, ¿no? ¿Esto qué obliga? Pues obliga a que nuestros jóvenes, la edad de emancipación media en España sea cerca de los 30 años, mientras que en el resto de Europa es a los 25. Entonces, hay una necesidad clara de vivienda social. ¿Cuál es el problema de esta ley? Por eso ha tenido tantas, pero antes de pasar a la segunda, voy a acabar con esta, tantas reacciones adversas y también tantas a favor, porque realmente, perdónate por el movimiento de imágenes, porque realmente han cargado la solución al problema a los particulares y no a la administración. Es decir, la vivienda social en el resto de países europeos es una vivienda social que está en manos de la administración y que está financiada por los fondos públicos y no por las entidades privadas. Entonces, eso es lo que ha hecho que tengamos reacciones adversas. Tú en tus preguntas decías que si había habido experiencias en otros lugares de Europa. Hombre, hemos tenido experiencia en Cataluña. Esta ley es una copia de la ley que la Generalitat nos emitió hace 3 años, que después fue inconstitucional y que ahora pues a nivel estatal se ha puesto para que se pueda volver otra vez a aplicar en Cataluña. De todas maneras, en esos 3 o 4 años en los que estuvo en vigencia esa ley, lo único que ha conseguido es que haya menos vivienda de alquiler, menos oferta y que los alquileres hayan subido. Por lo tanto, la situación es todavía más crítica de lo que había. Es decir, el efecto proteccionista lo que ha conseguido es un efecto contrario. Por otro lado, perdonad un momento, Esther, es que me están entrando a mí en la sala de espera y creo que tengo que yo darles de acceso, porque si no... Hola, Carmen. Sí, Te voy a solicitar el rol de administradora en un minuto para poder aceptar a todas las personas que están en sala de espera y luego te vale, lo vuelvo a dar. ¿Te parece bien? me parece Disculpa. bien, porque sí, porque si no estaremos así, Sí, es que ¿vale? teníamos a 3 personas en lista de espera Vale. y Bueno, ha mientras os voy comentando, accedido, claro. Ahora vale, ya te voy a dar nuevamente el acceso, el rol de vale. administradora, ¿sí? Muchísimas gracias. Nada, ¿no? Y si no, me dices y yo les acepto. Es que si tienes la pantalla completa no sé si lo ves. No va a ser un problema, un poco problema. No Bueno, te preocupes, que en todo caso, vale, pues cada cierto tiempo me dirás y yo con muchísimo gusto lo puedo hacer. vale. Pues esto lo vamos haciendo así. Otro de los ejemplos fue Berlín. Es decir, la ley originariamente se hizo por primera vez en Berlín y se hablaba de la cláusula Berlín. Supongo que algunos que si tenéis propiedades en alquiler lo habéis podido observar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en Berlín? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en el resto de Europa? Que hay muy pocos propietarios y que las viviendas que están en alquiler son propiedad de grandes fondos. Sin embargo, el 95% de las viviendas que están en alquiler en España son propiedad de pequeños inversores. Por lo tanto, una medida así puede ser muy efectiva cuando tienes a pocos interlocutores y tienes... ¿Vuelvo a compartir pantalla, Sí, ya Diana? puede hacer. Vale, perfecto. Y tienes... vale, disculpad la... Ay. Tienes poco... Después en las valoraciones me pondréis que técnicamente mal. Será bueno. Espero que el contenido supla. Entonces, el problema es este, es decir, que en España a quien está afectando esta ley es al pequeño tenedor, por mucho que hablemos de grandes tenedores, que ahora lo hablaremos, sino que la mayoría de las viviendas están en propiedades de pequeños inversores, que no son inversores, que compraron en la vivienda pues para que cuando su hijo fuese mayor o simplemente para tener una compensación con sus ingresos o para tener una compensación con la jubilación. Por eso ha tenido un rechazo tan grande esta ley, porque no solamente no soluciona el problema, sino que además vuelve otra vez a afectar a la clase media, porque las grandes corporaciones que son propietarias de muchos inmuebles, que suelen ser socinis, tienen un nivel impositivo muy bajo y este tipo de medidas no les afecta. Pasemos a lo que ha preocupado a todo el mundo, es ¿qué es esto del gran tenedor? ¿Me voy a convertir en el gran tenedor
Ay, perdonad, es que Vale. El gran tenedor, pues gran tenedor es aquella persona que tiene más de 10 viviendas urbanas. Es decir, si yo tengo viviendas, la segunda vivienda en la playa, mi vivienda en el campo o en el pueblo, no soy un gran tenedor. Si tengo 10 viviendas en Barcelona, en Madrid, en zonas urbanas, en Sevilla, en grandes ciudades, sí que soy un gran tenedor. O que tenga un edificio que tiene más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial y lo dedico al alquiler, ¿vale? Sin embargo, me parece que esta es la excepción, el gran tenedor excepcional, cuando tengo 5 viviendas, pero en zonas tensionadas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si yo tengo 5 viviendas porque he heredado de mi familia una en el pueblo, tengo otra en la playa, pues no, si las 5 viviendas no están en zonas tensionadas, no eres gran tenedor. Y también os explicaré el miedo del gran tenedor. El gran tenedor tampoco se va a quedar colapsado ni se va a quedar bloqueado. Simplemente se le exige un nivel un poquito más alto de solidaridad. ¿Dónde se aplica la ley? La ley se aplica a nivel nacional, pero se desarrolla por las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahora os iré explicando qué aspectos sí que serán obligatorios para todos a nivel general y cuáles solamente en aquellas comunidades autónomas en que decida la comunidad autónoma concretamente desarrollarla. Una de ellas es la declaración de zonas tensionadas. Si la comunidad autónoma no considera zona tensionada, no declara zona tensionada, la ley no afecta. Por ejemplo, Madrid ya ha declarado abiertamente que no va a aplicar la ley y que por lo tanto no va a declarar zonas tensionadas. Bueno, pues esto lo que está creando esta ley es una competencia desleal entre las mismas comunidades del mismo país. Porque si yo soy inversor y resulta que compro un piso para alquilar y en Madrid no lo van a aplicar y en Barcelona sí, ¿dónde voy a comprar el piso? No os voy a dar la respuesta para no inducir, pero creo que está claro, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es la zona tensionada? La zona tensionada se analiza por dos cuestiones. La Dirección General del Catastro, que pertenece al Ministerio de Hacienda, hace por barrios y mira, oye, el coste de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros son superiores al 30% de los ingresos de la renta media de la unidad de convivencia. Aquí la unidad de convivencia no solamente se refiere a marido y mujer, sino a marido, mujer, hijos, amigos, los que estén conviviendo, pareja de hecho, lo que sea. Y además, eso ya es un elemento. Es decir, si todos los de esta zona resulta que les está costando vivir en la zona más del 30% de sus ingresos, es una alarma. Y la segunda alarma es que en los últimos 5 años el incremento del valor de los alquileres haya sufrido un porcentaje superior a los 3 puntos porcentuales respecto al IPC de las comunidades autónomas. Es decir, si el IPC ha estado en un 5 o en un 3, pues resulta que aquí cada año va subiendo un 6 o un 10 el IPC el precio de los alquileres. Por lo tanto, si la gente no puede pagarlo porque gasta más del 30% de sus ingresos y además los alquileres siguen una tendencia de subida, eso es una zona tensionada. ¿En una ciudad puede haber diferentes zonas tensionadas? Sí. Pueden estar diciendo este barrio es zona tensionada y este otro no. ¿Vale? Por lo tanto, en cada caso tendremos que mirar, primero, si la aplica la comunidad autónoma y segundo, si donde tengo yo los pisos es zona tensionada. ¿Cuándo entró en vigor la ley? La ley entró en vigor el 26 de mayo del 23, es decir, el mismo día de las elecciones o el día de antes. ¿A quién aplica? Se aplica a todos los contratos firmados con posterioridad y a todos los anteriores que se pacten. Es decir, si alguien considera que es beneficioso la aplicación de esta ley, pues se puede pactar con el inquilino que a partir de ahora nos vamos a someter a esta nueva normativa. Entonces, tiene dos entradas en vigor, una que es la ley en sí y otra que es los efectos fiscales. Los efectos fiscales se empezarán a aplicar a partir del 1 de enero del 24 y en este caso, aunque ha habido noticias de que, fíjate, a nivel fiscal es más perjudicial, nos hacen un favor, porque se reduce, como después veré, la deducción. Entonces, si ahora mismo tenemos una deducción del 60% de los ingresos obtenidos por alquiler de vivienda habitual, a partir del 1 de enero pasará al 50%. Es decir, que todos los ingresos que hayamos tenido durante el año 23, nosotros solamente declararemos en renta un 40% de ellos. ¿Las zonas tensionadas son in eternum? No, son solamente por 3 años y se prorrogará anualmente, siguiendo el mismo procedimiento. Es decir, que una vez se haya mantenido los niveles de precio,
pues una zona tensionada puede dejar de ser tensionada. ¿Cuáles son los beneficios fiscales? Estos beneficios que os decía que habían cambiado. Pues tenemos que si hasta ahora teníamos una deducción del 60% y solamente declarábamos el 40% de los ingresos en nuestra declaración de renta, ahora solamente nos podremos deducir el 50%. Por lo tanto, declararemos el 50%. Pero si yo tengo un piso en zona tensionada y se lo alquilo a jóvenes entre 18 y 35, puedo deducirme hasta el 70%. Bueno, pues no es tan complicado porque al fin y al cabo son los que más están demandando alquileres. Por lo tanto, ahí podemos subir la deducción. Si resulta que he hecho una rehabilitación de la vivienda en los 2 últimos años y que son las mismas condiciones de rehabilitación que se utiliza para deducírtelo en la renta, pues me podré deducir un 60%. Pero este es el bombazo porque además os hago el ejemplo porque puede ser interesante. Una reducción del 90% si hay un nuevo contrato en zona tensionada con rebaja del 5% de la renta respecto al contrato anterior. Y pongo un ejemplo. Yo tengo un piso pues, en zona tensionada que estaba cobrando 1.000 euros. Al año estaría cobrando 12.000 euros. Los ingresos en la declaración de renta tendría que declarar como poco, con esta nueva ley, 6.000 euros. Sin embargo, si yo al nuevo inquilino le cobro 950 euros, yo cobraré 11.400 euros, es decir, dejaré de cobrar 600 euros, pero en renta solamente sumaré 1.140 euros. Por lo tanto, me compensa fiscalmente el hacer esa rebaja del 5%. ¿Esto cómo nos afecta? Pues si tu declaración, si tú estás en un baremo entre 20.000 y 35.000, que estamos en un tipo medio del 30%, pues aquí tenéis la escala de rendimientos, ¿no? Es decir, de tal manera que al final estaría pagando 216 euros por tener un piso de alquiler. Si mi declaración, si mi tipo es superior y estoy alrededor del 42% de IRPF, pues estaríamos hablando de que con una bonificación del 90% pagaría unos 630. No pagaría. Bueno, sí, pagaría unos 630 euros por el alquiler. ¿De acuerdo? Con lo cual, bien utilizada, bien aplicada la ley, nos puede beneficiar, aunque sea para el año que viene. Y siempre en contratos nuevos, es decir, no vale que yo tenga un contrato y ahora al año que viene, el contrato que está en vigor y que al año que viene me va a entrar, sigue. Si no hago un acuerdo de sumisión expresa a esta nueva ley, yo tendré que seguir aplicando. Tendré que me reducirá la bonificación al 50%. No sé si se entiende. ¿Vale? Entonces, esta es la parte del PAN. En el caso de las personas jurídicas, sociedades que en muchas ocasiones se crearon porque se consideraba que era el mejor método para tener propiedades inmobiliarias y se podían deducir ciertos gastos y tal, pues si realmente la sociedad tiene más de 8 viviendas arrendadas o en alquiler y llevan más de 3 años en el ejercicio, sí que se puede deducir bonificar el 40%. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que esa sociedad paga el 25% en impuestos de sociedades, pero los ingresos podemos bonificarnos un 40%, hombre, pues no está mal tener una sociedad que se dedique al alquiler única y exclusivamente. Siempre y cuando sean más de 8 viviendas y tenga más de 3 años. Se tiene que solicitar a Hacienda y se tiene que demostrar que realmente es así. Si no, y esto lo digo, aunque no lo diga la ley, pero sí que os lo digo como consejo, si la sociedad tiene 2 o 3 pisos y no tenemos una actividad clara de actividad económica como alquiler de viviendas, yo lo que recomiendo es que se disuelva la sociedad y se adjudiquen a nivel personal, porque fiscalmente es más barato tenerlo y sucesoriamente, es decir, para los sucesores, también es más barato después poder disponer de sus inmuebles, porque si no, disolver esas sociedades acaba saliendo muy caro. Otro de aquello os decía era la parte del PAN. Esta es la parte del palo. Con una mano el pan y otra el palo, ¿no? Hay bonificaciones fiscales, pero hay recargos fiscales. Aquí, ¿qué nos puede ocurrir? Que el ayuntamiento en el que están nuestros inmuebles no quiera o
realizar un recargo. Por lo tanto, pues lo mismo, dependerá del ayuntamiento si quiere o no. Pero en todo caso, ¿qué es lo que nos va a cobrar? Primero, tienes que ser propietario de más de 4 viviendas habitacionales. Es decir, esto es para evitar un poco el boicot. Oye, yo soy gran propietario o gran tenedor y digo, me has puesto esta ley, pues ahora no te alquilo ninguna. Bueno, pues si tú eres propietario de más de 4 viviendas, te van a obligar a obligar entre comillas, es decir, te van a cobrar más, que es perfectamente asumible, ya lo veréis. Porque para eso tiene que ser la desocupación continuada y permanente durante más de 2 años. Es decir, dejo de alquilar las viviendas durante más de 2 años. Entonces, ¿qué me pueden subir? Un 50% el IBI. ¿Qué es más de 3 años? Pues me lo pueden multiplicar hasta el 100%. ¿Y qué es aquello que en las noticias también han salido? Es que hasta el 150% del recargo. Bueno, 150% del recargo es si tú eres propietario de más de 2 viviendas o más, están desocupadas en municipios y si esas están en zona tensionada. Entonces, eso te puede llegar a cobrar, no que te cobren el 150, no que te suban el 150, sino que te pueden cobrar el 150. Y ahora veremos los ejemplos. ¿Cómo podemos demostrar que una vivienda está desocupada? Pues porque no por boicotear la ley, sino porque necesito la vivienda por otra cuestión. Pues lo puedo hacer porque sea un traslado temporal, sea una cuestión de dependencia, de segunda residencia, esté en litigios, esté en obras, por cualquier causa justificativa. Trucos, pues ojo con los trucos, es que la tengo en venta. Hombre, si la tengo en venta a un precio desorbitado, pues no me sirve. Es que la tengo en alquiler y no me la alquila nadie. Si la tienes fuera del precio de mercado, tampoco sirve, ¿vale? Pero también es cierto que asusta más de lo que realmente es, porque no creo que el ayuntamiento vaya a ir haciendo inspecciones para ver si la tienes vacía o no, sino va a ir más por un tema de denuncias. Entonces, ¿qué supondría? Pues mira, una cuota de 250 euros, pues nos podría, si la llevamos, si tienen más de 3 años y tienes más de 2 viviendas en el mismo municipio, pues podrías pagar 625. Yo creo que el problema es el deterioro que puede sufrir la vivienda si la tienes cerrada y sin que nadie la habite, y además el no cobrar nada, que no el recargo que te acaban poniendo, ¿no? Es más un tema simbólico de castigo, y yo creo que también por aplacar a las masas, si me permitís la comparación, que no el efecto que puede hacer. Entonces, vamos a ir concretamente a delimitar, bueno, ¿qué es una zona tensionada? Ya hemos dicho que la zona tensionada la dice cada comunidad autónoma y va en función de la subida de los alquileres en esa zona y de la renta per cápita de los que habitan esa zona, ¿no? Entonces, cuando tú alquilas una vivienda en una zona tensionada, tienes que utilizar el precio del alquiler, es el más bajo entre los dos, o el del último contrato, el que os decía, oye, pues le estoy cobrando 1.000 euros al inquilino, o el del índice de referencia. Si el contrato, tendré que utilizar el más bajo de los dos. Si el contrato que yo tenía era de 1.000 euros y el índice de referencia me dice 1.050, pues tendré que hacerle el de 1.000 euros. Entonces, ¿cuándo puedo subir un 10%? Pues puedo subir un 2% si lo he rehabilitado, y una rehabilitación que la pueda demostrar con el 25% del valor del inmueble, o porque he hecho obras de ahorro de energía, es decir, el tema del certificado energético, o mejora de accesibilidad, que puede ser el ascensor, puede ser las rampas, o que la duración del contrato o la prórroga sean superiores a 10 años. Pues ojo al dato también, porque nos puede interesar hacer un contrato de 10 años. Si el inquilino es solvente, tiene una continuidad, le hemos pedido las garantías y los avales pertinentes, a lo mejor nos interesa. Oye, vamos a hacerlo y en vez de 1.000 te cobro 1.100. Pero ya sé que voy a tener un buen inquilino contra inclemencias del tiempo, que esta es otra cuestión, es decir, que están intentando potenciar para familias vulnerables y yo creo que lo que están haciendo es el catálogo de a personas a las que no les tienes que alquilar. Entonces, ¿qué también nos dice? Se pueden repercutir los gastos de mantenimiento del inmueble, pero siempre y cuando se hayan repercutido anteriormente. Si en el contrato de alquiler anterior tú no desmenuzabas el recibo diciendo tanto de renta, tanto de IBI, tanto de comunidad, en los siguientes no puedes aumentarlos. Es decir, no puedes poner cosas que ya no habías puesto.
¿vale? Pero si hacemos un piso nuevo o hace más de 5 años que no alquilo la vivienda y ahora la voy a alquilar, pues entonces ahí sí que puedes poner tanto de renta y tanto de gastos, pero si no, no. Entonces, ¿cómo se... perdona un momento. ¿Cómo dura? ¿Cómo afecta la duración de los contratos? ¿No? ¿Cuánto dura? Pues la duración de los contratos tampoco ha variado tanto. Es decir, tenemos lo mismo, es decir, la ley del 94 teníamos que las personas físicas tenían que hacer un contrato de 5 años y las personas jurídicas un contrato de 7 años, que la prórroga era obligatoria por tácita reconducción de 3 años para el propietario y de anual para el inquilino. Que para interrumpir esa prórroga, es decir, llega a los 5 años, pues si eres propietario tienes con 4 meses de antelación que decirle, oye, que no quiero volver a alquilar. Porque no quiero, no hace falta demostrar porque eres mal pagador o porque lo necesito para mi vivienda o por lo que sea. No, es decir, no quiero volverte a alquilar. Aunque después lo alquiles a un tercero, pues se lo tendrás que decir con 4 meses. Y el inquilino, 3/4 de lo mismo. Oye, con 2 meses de antelación te puedo decir que se va. Entonces, aquí, ¿cuál es el cambio? La prórroga extraordinaria para los grandes tenedores. Grandes tenedores que tienen 10 viviendas urbanas, ¿vale? Y que además están en zonas tensionadas. Entonces, cuando se declara la vulnerabilidad del inquilino, si tú tienes un inquilino que paga religiosamente, que no entra dentro de estos parámetros que después os diré, pues puedes perfectamente, cuando llegue su vencimiento, acabar con el contrato y ya está. Entonces, ¿cuál es la obligación? Si es vulnerable el inquilino, el gran tenedor tiene obligatoriamente que prorrogarle un año más. Y si está en zona tensionada, hasta 3 años. Entonces, este es el miedo que ha causado de que, ostras, me voy a tener que quedar con el inquilino toda la vida. No, porque una de las soluciones es, puedes hacer un nuevo contrato. Y si tienes problemas de impagos, problemas de que da problemas en la comunidad, de que te está destrozando el piso, de que ahí está subarrendando la vivienda, es decir, todas las causas, la casuística que hay para desahuciar a una persona, si tú tienes esas causas, tú puedes desahuciarlo. Lo que pasa es que será diferente si eres gran tenedor a si eres pues un pequeño tenedor, ¿no? Una pequeña furquilla, los índices de diferencia. ¿Cuándo se declara la vulnerabilidad? ¿Cuándo se considera vulnerabilidad? Y después os explicaré, porque no os lo he dicho antes, esta ley modifica 8 leyes. La ley de arrendamientos urbanos, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de administraciones públicas, la ley del reglamento, la ley del impuesto de renta, la ley de las ejecuciones hipotecarias y alguna más que me dejo por ahí. Es decir, que no solamente es una ley de los alquileres, es una ley que habla en grupo de la vivienda y que, entre otras cosas, lo que obliga es los primeros 43 artículos de la ley, lo que habla es de que son declaraciones de voluntad de la Administración, que la Administración tiene que conseguir crear un parque de vivienda social suficiente para que sea absorbido por la sociedad. Y lo que hace esta ley es, como os he dicho antes, cargar en el privado para ellos ganar tiempo para poder cubrir esas necesidades. Entonces, lo primero que nos dice es declaración de vulnerabilidad. ¿Quién hace esta declaración? Los servicios sociales, el asistente social. Entonces, ¿cuándo se considera que una familia, una unidad convivencial, por lo tanto, esto es importante a la hora de hacer un contrato, ¿quién va a vivir en la finca? ¿El padre, la madre y los hijos? ¿Los hijos son mayores de edad? Pues también quiero que me pongan ponerlos en el contrato. Porque a la hora de sumar ingresos, los sumaré a todos y no solamente a uno, ¿vale? Y si sabemos que están entrando y saliendo, que hay más, o que están viviendo con amigos, lo que sea, pues vamos a saber quién es quien habita mi casa. Entonces, cuando, y lo que hemos dicho antes, la renta y los gastos y suministros superan el 30%. Aquí yo he hecho un ejemplo, no lo cojáis al pie de la letra porque, como veis, he calculado solamente el 30%, no le he sumado suministros y gastos. Pero para hacernos una idea, si tenemos que una pareja sin hijos tendría que ganar 1.800 euros al mes y se le podría alquilar un piso de 540 euros. Si tenemos una pareja con hijos
con un hijo, por cada hijo va sumando, que está pagando un alquiler superior a los 540, podría declararse vulnerable y por lo tanto tendría unas medidas de protección. Entonces, en el caso de que, sin hijos, en el caso de que tenga un hijo, tendría que ganar 1.980 y el alquiler podría ser de 594. Si además el hijo es el padre soltero con el hijo o es la madre soltera con la hija, pues o tienen discapacidad, tendrían que ganar 2.100 euros y podrían pagar 603. En el caso de que además esa persona sea mayor de 65 años o que tenga una declaración de dependencia, tendría que ganar 2.040 euros y no sobrepasar un alquiler de 612 euros. Y si el titular de la unidad familiar es discapacitado, con una discapacidad superior al 33%, tendría que ganar, la unidad familiar en general, 3.000 euros al mes y como máximo pagar un alquiler de 900 euros. Como podéis ver, estas circunstancias, tú puedes estar alquilándole a una persona que está sana, que es joven, que gana un buen sueldo, pero se puede quedar en paro, puede tener un accidente o se puede quedar sola y divorciarse. Es decir, que familias que en un momento determinado tenían unas circunstancias, pueden ser vulnerables. Por lo tanto, por eso la ley habla claramente de la no discriminación y de la información, pero el problema es que realmente sí que va a haber esa discriminación. Es decir, cuando tú veas una situación que ya a futuro ya ves que puede tener problemas, vas a limitar y o vas a pedirles muchas garantías que no las van a poder asumir o no las vas a poder o no las vas a coger, ¿no? Esto también pasa para el caso de las subastas de bienes inmuebles, es decir, cuando te subastan el bien por no haber pagado la hipoteca y te desahucian, pues también estaría esta declaración de vulnerabilidad. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una declaración de vulnerabilidad? Y esto se afecta a todos los propietarios, grandes tenedores y pequeños tenedores. Pues que suspenden los plazos del desahucio, del lanzamiento. Entonces, en el caso de persona física, se suspende durante 2 meses y en el caso de persona jurídica o gran tenedor, se suspende durante 4 meses. ¿Qué les obliga? Pues les obliga a que buscate una solución para esta familia durante un tiempo determinado para poder nosotros mientras buscarle la vivienda social o darles ayudas o buscar la situación para evitar que acabe en la calle, ¿no? Entonces, mientras que al propietario particular, pues le dices, oye, aguanta 2 meses más, en el caso de persona jurídica o gran tenedor, les van a obligar que haya una conciliación previa. Esto son muy exigentes en el sentido de la información y la transparencia. Es decir, van a identificar pues, al vendedor, al arrendador, a la persona jurídica que intermedia las agencias inmobiliarias. No sé si StockCrowd tiene entre sus clientes o inversores agencias inmobiliarias o personas que se dediquen al mundo inmobiliario, pero también van a tener una responsabilidad respecto a la información y a la transparencia, ¿no? Y a las condiciones de pago y a toda la documentación que hay que presentar. Y sobre todo hay una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, que es, y que lo encuentro positivo, los edificios catalogados. Cuando alguien compre un edificio o sepa que va a alquilar un edificio que esté catalogado, se le tiene que informar de todas las limitaciones respecto a la reforma y a las rehabilitaciones y tiene derecho a la detección del amianto y de las sustancias peligrosas, ¿no? Esto es ¿a quién afecta? Pues afecta no solamente a los propietarios y a los inquilinos, sino también a los intermediarios, porque la obligación es en zonas tensionadas, cuando se está alquilando una vivienda en zona tensionada, se tiene que informar de la última renta, se tiene que adjuntar al contrato de alquiler el contrato de la última renta, del último contrato, con los datos tapados, pero que haya constancia de que eso era lo que realmente estaba pagando. Y yo lo que aconsejo es que se cumplan todas estas normativas porque no va a haber inspecciones, pero sí va a haber denuncias. El sindicato de Llogaters aquí en Cataluña y el sindicato de inquilinos en el resto de España se están moviendo bastante y están un poco a la caza de las disfunciones, ¿no?
Entonces, una de las cosas que van a perseguir son el cobro de honorarios. Incluso es que en televisión ya están dando consejos de, oye, ¿cómo lo tienes que hacer? Porque, y os digo qué consejos están dando y que es verdad, que es así como se tiene que hacer, ¿no? Si queréis reclamar los honorarios que os han cobrado indebidamente, el inquilino, págalo, que te emita una factura la agencia, y cuando estés dentro del piso, preséntales un monitorio, porque un monitorio no necesita ni abogado ni procurador y es una cantidad inferior a 2.000 euros. Entonces, por lo tanto, se está creando esa cultura de no pagar los honorarios. Quien tenga propiedades y se lo están gestionando intermediarios o administradores, bueno, pues negocien el precio con ellos, depende del volumen que tengan, pero también les digo en este caso que sí que vayan de la mano de un asesor, porque la ley es muy complicada y te puedes cometer un error si no la dominas al 100%. Entonces, el problema es que tú puedes ir cobrando los alquileres sin ningún problema y al tercer año o al cuarto año resulta que te llega una denuncia diciendo, oiga, es que me he enterado que me está cobrando indebidamente, y entonces te reclama todo lo que ha pagado desde el inicio, ¿no? Entonces, más vale prevenir y, en todo caso, cuando hacemos una inversión de este tipo, saber cuánto voy a cobrar, qué gastos voy a tener y si me resulta o no me resulta. Esto va a tener dos consecuencias, una para los inquilinos, pero otra también para la bajada de los precios de los inmuebles, porque realmente el que compraba por necesidad, pues seguirá, tenemos el problema de las hipotecas, pero el que compraba para invertir va a hacer sus cálculos y va a decir, a mí no me sale la misma rentabilidad y tengo mucho más riesgo. Y de hecho la prueba está en que en los últimos meses toda la información que nos está llegando es que se venden menos inmuebles, ¿no? Precisamente por esta incertidumbre jurídica. La parte arrendataria, pues intenta proteger la ley, la unidad de convivencia vulnerable, los menores, los dependientes, los mayores de 65 años, por eso os decía que hay una lista de personas que las vamos a poner, si quiero alquilar, pues estas personas sé que voy a tener problemas, con lo cual no sé si es interesante o no. La limitación de los precios en las zonas tensionadas, que será por 3 años, pero ahí estará la zona tensionada, pues te va a marcar el precio. La ampliación de la duración de los contratos y las prórrogas, si son grandes tenedores y personas vulnerables. El tema de la declaración de vulnerabilidad será para todos, es decir, para poner un desahucio se ha de solicitar, tanto sea gran tenedor o no, se ha de solicitar la declaración de vulnerabilidad. Entonces, o se la pides al propio inquilino diciendo, oye, sácame la declaración de vulnerabilidad y ya. Pero si el inquilino te dice que no, que es lo más normal, tú puedes solicitar a servicios sociales directamente, pásame si esta familia es vulnerable o no. Entonces, si son vulnerables para todos, pues la suspensión de los plazos que hemos dicho antes. Y en el caso de que sea un gran tenedor, les exigirán que haya realizado un acto de conciliación o intermediación con los inquilinos antes de poner el desahucio. La información y la transparencia y la no discriminación para todos. Y a los propietarios, ¿cómo les afecta? Pues a los propietarios de viviendas habitacionales, y pongo habitacionales porque después están las de temporadas y apartamentos turísticos, que después os comentaré, esto afecta a todos. Entonces, primero, hay que demostrar que no se es gran tenedor. Cuando uno va a poner el desahucio, no solamente tenemos que decir esta familia no es vulnerable, sino es que además yo no soy gran tenedor. ¿Cómo lo hago? Pues a través del registro de índices de la propiedad. Se pide una solicitud al registro de índices que está en Madrid y dices, oye, hace un certificado de que tengo menos de 10 viviendas habitacionales en España. Y te lo da. Todo esto para presentar el desahucio. Entonces, en zonas tensionadas, los nuevos contratos, por hacer un resumen, será el más bajo de la renta actualizada del último contrato o el índice de referencia. Y no se pueden sumar gastos o cuotas nuevas. En zonas tensionadas, una vez se vaya renovando, se podrá utilizar el índice de referencia. El INE sacará los índices de referencia a partir del 31, tiene hasta el 31 de diciembre del 24. Los índices de referencia se utilizan por la media real de precio que está por la zona. Y después, también, se aplique o no se aplique la ley,
Esto sí que es para los próximos 2 años. Durante el año 23 solamente se podrá subir un 2% los alquileres, no el IPC. Y durante el año 24 el 3%, tampoco el IPC. Bueno, no el IPC, porque el IPC se ha sustituido por el IGC, que es el índice de garantía competitiva, que si el IGC del año 24 es el 2,5, no podremos subir el 3, podremos subir el 2,5. Tendremos esa limitación, ¿vale? Y al gran tenedor y al gran tenedor excepcional, como especial, lo único que se le exige, además, es un documento acreditativo de vulnerabilidad junto a la demanda y una declaración responsable de que los últimos 5 meses anteriores ha realizado un acto, ha solicitado esta declaración de vulnerabilidad y que ha intentado una conciliación o una intermediación. Esto es lo que más se le exige, que si es que es vulnerable y que pues y es zona tensionada y es vulnerable, se le va a obligar a que durante 3 años se le prorrogue mientras estén pagando. ¿De acuerdo? Entonces, advertencias, el tema de, sobre todo para los intermediarios y para los propietarios, información, transparencia y no discriminación. Vuelvo a insistir, esto no va a funcionar por las inspecciones, va a funcionar por denuncias. Por lo tanto, si somos grandes tenedores, y esto ya lo hemos vivido, los sindicatos de inquilinos pueden ser muy beligerantes. Si sistemáticamente una agencia inmobiliaria o un gran patrimonialista no admite a ciertas personas, a ciertas razas o a ciertos grupos. Entonces, tampoco lo que pongo aquí no es la solución pasarlo todo a temporada, porque antes de final de año tienen la ley ya establece que sacarán un reglamento para los contratos de temporada. Y los contratos de temporada son aquellos que duran más de un mes y menos de un año. Entonces, no vale hacer, pues, te hago al mismo inquilino, voy haciendo contratos de temporada recurrentes, ¿no? Y por último, el tema de la responsabilidad civil. Le van a pedir responsabilidad civil al propietario, pero también al intermediario si es que lo hubiera. Y ya está, supongo que no sé si os he creado más incertidumbre o la parte negativa ha sido más fuerte que la positiva. Pero bueno, lo que os puedo decir aquí es que en estos casos lo que hay es que adaptarse a la situación. ¿Qué oportunidades puede haber? Habrá oportunidades de que habrá bajadas de precios, habrá gente que se asuste y que no quiera complicaciones con el tema de la ley de la vivienda, esta o la que quede, porque al final queda ahí un remanente y entonces habrá oportunidades de compra. El tema de la subida de precios de las hipotecas también forzará a la venta. Por lo tanto, yo creo que esta bajada de compras en estos meses ha sido por la incertidumbre jurídica, por la incertidumbre política, por la subida de hipotecas, pero también un poco a la espera de cómo queda esto para empezar a invertir. Es decir, que ya sabemos que de todas las crisis salen oportunidades, ¿no? Y por otro lado, nosotros con StockCrowd, ¿por qué trabajamos? Pues trabajamos porque entendemos que la inversión tiene que estar diversificada. Nosotros cuando damos el servicio Family Office lo hacemos en 3 áreas. Una es, primero, conocernos, cuáles son nuestras realidades y a qué queremos aspirar. Otro es, vamos a planificar. La tercera es diversificar. Y dentro de la diversificación hacemos tres vértices, ¿no? Uno es la liquidez, otro es la rentabilidad y otro es la seguridad. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, aunque StockCrowd esté hablando de inmobiliario, que nosotros siempre el inmobiliario lo ponemos en seguridad, en este caso las inversiones con StockCrowd es en rentabilidad, porque estamos invirtiendo a medio plazo o corto plazo, podríamos decir. Incluso yo a veces las inversiones en StockCrowd lo hago como liquidez, porque son cantidades que no están al 100% invertidas, sino que las puedes recuperar en un momento determinado, ¿no? Y además las diversificas en muchos proyectos. Por lo tanto, también te está dando una rentabilidad superior a lo que te está dando el mercado. Es decir, que cuando ella decía somos colaboradores y además muy directos y muy recomendables, porque dentro de nuestra diversificación, StockCrowd es uno de los elementos esenciales. Muchas gracias, estoy a partir de ahora a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Carmen. Yo quería también hacer un apunte a lo justo de lo que acabas de decir. Una de las cosas que más preocupa a nuestros inversores es cómo nos va a afectar a nuestro negocio. Tú lo acabas de decir, es que si la gente que ya, la mayoría de los que estáis hoy aquí conectados, ya lleváis muchos años con nosotros. Entonces, sabéis que normalmente el tipo de viviendas, el tipo de operaciones que estamos haciendo en la parte de inmobiliario, pues la gran mayoría, al final, el último tenedor es quien va a adquirir la vivienda. Es decir, nos puede afectar, como decía Carmen, la subida del coste del dinero y la costilla de las hipotecas. Pero era muy pocos casos de las viviendas que hemos tenido en nuestro caso ha sido como viviendas para alquiler. La verdad es que muy pocos casos. En la mayoría de los, al final, es para el vendedor finalista y es para primera residencia, fundamentalmente. Es obvio que estos primeros meses han sido de un poquitín de espera a ver qué ocurre, qué deja de ocurrir, porque ya no se va a poder alquilar, y si no alquilo y si me los ocupan. Como podéis haber visto, Carmen ha despejado bastante las dudas al respecto y que no hay tantos cambios y también hay muchas partes positivas. Fijaros que en los temas fiscales yo creo que se mejora muchísimo precisamente. Sí, ya lo dicho, que yo creo que no nos está afectando lo que es a nuestro negocio principal y veremos cómo afectará de ahora en adelante. Sí nos gustará, Carmen, hacerte las preguntas que nos han llegado durante el resto del chat, que son bastante interesantes. Diana, por favor, te Muy doy bien. entrada y vas pasando las preguntas. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Gracias, Diana. Una de las primeras preguntas que nos hacían era qué se consideraba o qué se considera una zona urbana versus una que no es urbana. ¿Sí? Vale. Zona urbana está claro que son, a ver, esto te lo da, a ti te cobran el IBI, pues es urbano. En todas aquellas zonas donde se cobra el impuesto de bienes inmuebles de zona urbana y otra cosa es la rústica. Yo tengo una casa en el campo, en mitad del campo, pues eso es rústico. Pero zona urbana es todo lo que son ciudades, pueblos, aldeas, es igual, pero que se cobra el IBI. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que también está por el chat es, ¿qué pasa si las inmobiliarias hacen un cobro encubierto de sus honorarios? Como por ejemplo, contratar un servicio de asesoría por parte de los inquilinos. ¿Qué se haría en ese caso? Pues que depende del inquilino. Si el inquilino pues no quiere demandar, pues perfecto. Pero si denuncia y el juez está sensibilizado, puede obligar a que le devuelvan el dinero. Entonces sí que es verdad que le afecta al inmobiliario, que le afecta al intermediario, no al propietario, ¿vale? Pero yo os tengo que decir, porque además hubo un caso aquí en Barcelona que salió en prensa, que al sindicato de llogaters le hicieron un scratcher a la agencia inmobiliaria y le metieron una demanda. Una demanda no se la han puesto todavía porque hicieron bastante ruido a nivel publicitario, fue prensa y demás, y entonces hablaron y sacaron nombres de la inmobiliaria, sacaron nombres en este caso de los grandes tenedores, que era un fondo. Bueno, pues no nos arriesguemos. Tendremos que cambiar el perfil. Puede ser peligroso, el tema de esto, porque además esto que me estás proponiendo no es la primera que me lo propones. Bastante habitual. Entonces va a ser como esto va a ser un poco como los contratos temporales en los trabajos, ¿no? Pues al final la realidad es la realidad y los jueces no son tontos. Vale, Con todo el cariño, ¿eh? muchas gracias. Tengo otra por acá que nos ha llegado por el chat que nos dice, ¿la declaración de vulnerabilidad Vulnerabilidad. es recurrible? Es decir, ¿puedo demostrar que la persona no vive en situación de vulnerabilidad? Sí, claro, sí, lo puedes declarar, evidentemente. Es más, como las zonas tensionadas también se pueden recurrir. Lo que ocurre es que en el caso de la vulnerabilidad, pues tendrás que contratar a un detective o demostrar y tener fuerza, pues que, oye, esta persona no tiene ingresos oficiales, pero resulta que todos los tiene extraoficiales, ¿no? En el caso de la zona tensionada, recurrir la zona tensionada, pues no tienes medios para poder demostrar que en aquella zona el nivel de vida es mayor del que tú dices, ni que los alquileres no han subido tanto, ¿no? Pero en el caso de vulnerabilidad, totalmente. Sí, sí. Pues muchas gracias. Tenemos otra que nos dice
creo haber escuchado que las nuevas promociones tienen que reservar un 30% para viviendas de protección oficial. ¿Eso es cierto? ¿Cómo puede afectar esto a las inversiones de crowdlending, en stock crowding, por ejemplo? Muy bien. Mira, esto se está aplicando, depende de los municipios. Por ejemplo, y no es que yo vivo en Barcelona y quiero mucho Barcelona, ¿eh? Pero estoy construyendo en Madrid. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué salimos de Barcelona y en Barcelona no hay prácticamente grúas y llegas a Madrid y hay muchísimas grúas? Porque en Barcelona sí que se está pidiendo el 30% cuanto la edificación es superior a 600 metros cuadrados. Entonces, claro que no afecta a StockCrowd ni al crowdlending porque precisamente cuando se hacen los números, y ahí Esther te lo puede decir, cuando se hacen los números se hace con estas variables. Claro. Y lo que haces es que tú compras un suelo en función del beneficio. Exacto. Iba justo a decir lo que decía Carmen. Es que Dale. aquí lo importante no es si hay un 30% de VP o no. Lo importante es si el proyecto es rentable o no es rentable y si el proyecto va a tener viabilidad. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a sacar un proyecto de esas características. Justo, es en Barcelona y resulta que hay un 30% de las viviendas que se han dedicado y que el ayuntamiento ya ha dicho que tiene, que evidentemente se las queda y que no tiene ningún problema. Aquí, claro que hemos analizado las ventas normales y hemos analizado, luego está Ana por aquí, creo que lo puede colaborar conmigo, hemos analizado que realmente el proyecto sea rentable y que realmente se le pueda devolver el dinero a nuestros inversores. Eso es lo importante para nosotros. Que además hay un 30% de viviendas VPO solo que el ayuntamiento, pues mejor, que están vendidas. O sea que está probablemente a otro precio. El tema es, como decía Carmen, si al final el proyecto es rentable o no rentable. Ana, sí. Efectivamente, quería reconfirmar lo que estás diciendo. Obviamente, primero el promotor tiene que hacer sus números y si la promoción a realizar, pues les hará rentable. Y nosotros luego, cuando estudiamos la operación, vemos el conjunto. Exacto. Tanto de viviendas normales y si el plan financiero lo soporta o no. Sí, además, abundaría que en el caso de los alquileres, hay veces que si tú compras bien, te interesa que sean viviendas sociales y que te lo pague el ayuntamiento. Es decir, que al final es cuestión de números. Aquí el problema es cuando te cambian las normas a mitad de juego, porque tú has establecido una estrategia y entonces resulta que, oye, yo ya tengo el solar comprado y resulta que me obligan a poner el 30%. Yo pagué más de lo que voy a sacar. Ese sería un problema. Pero ya os puedo decir que StockCrowd controla muy bien la viabilidad de los proyectos. Entonces, y en el caso del alquiler igual, es decir, oye, yo tengo que sacar un 5, un 7%, un 6%, pues entonces el precio que te tengo que dar es este. Si no me lo das, por eso os decía que puede ser una época de oportunidades, que al final sí que va a haber vamos a bajar un poco el suflé, aunque no sé si se aplicará o no se aplicará, pero lo cierto es que al final, si la gente no puede pagar los alquileres, pues también es verdad que tendremos que vender los pisos más baratos para que todo el mundo se pueda ajustar, ¿no? Creo que tenemos un par de preguntas más, Diana. Sí, tenemos otra por acá por el chat que dice, si la comunidad autónoma no desarrolla la ley, ¿no es aplicable en nada de sus términos o solo en el aspecto de las zonas tensionadas? ¿Qué pasaría en las comunidades? Muy bien. Solo en el aspecto de las zonas tensionadas. El resto de la ley de enjuiciamiento civil sí que queda modificada y, por lo tanto, el tema de la declaración de vulnerabilidad y alargamiento de los plazos de los desahucios afectaría a cualquier propietario de toda España. Perfecto. Tenemos otra más. Muchas gracias, Carmen. Hola. Tema de incrementar con gastos IBI, comunidad, el alquiler en zonas tensionadas y siendo gran tenedor. ¿Se podrá incrementar sobre el precio índice si el contrato previo ya aparecen estos gastos detallados? Sí. Si en el previo sí que aparecen, sí. Si no aparecen, no se pueden incrementar. Perfecto. Tenemos una pregunta final. Muchas gracias, Carmen. Y nos preguntan, había entendido al principio de la sesión que se iba a explicar algo de sus honorarios en cuanto a los servicios de su despacho. Carmen, ahora otra pregunta también como esa la quería Carmen, dejar para el final. Hay gente que quieren preguntarte, yo no sé si quieres contestarlo en público y explicar un poquitín por encima cómo funcionas. Yo creo que no está mal que yo también pueda explicar y si no, aquellos que nos pueda interesar, nos preguntáis a nosotros, nos daremos el correo que tú nos digas, Carmen, o les pones en el chat, por favor,
tus compañeros que pongan en el chat, por favor, a qué correo se pueden dirigir para pedir información por tus servicios, por favor. Vale. Hombre, yo creo que es una ocasión para que os dé sin ningún problema el email y demás. Entonces, que lo puedes poner tú si no te importa. Con mucho gusto. Sí, Decidme a cuál de ellos queréis que enviemos el correo. Puede ser consultas @perez-pozo.com. A ver, el servicio de Family Office consiste en, primero, analizamos, como os he comentado, analizamos la realidad familiar. Y la realidad familiar es, pues, de dónde vienen tus ingresos, de dónde se van tus gastos, cuál es tu edad, cuáles son tus necesidades y cuáles son tus aspiraciones. Es decir, y os tengo que decir que una de las cosas más comunes es, bueno, yo quiero ser feliz y estar tranquilo o tranquila. Y ya, ¿cuánto cuesta tu felicidad y cuánto cuesta tu tranquilidad? Porque la felicidad puede ser tener un yate en el puerto o tener la hipoteca pagada. Entonces, dicho eso, buscamos el nivel de vida, cuál es el nivel de vida y qué es lo imprescindible para poder vivir. Entonces, con eso establecemos cuál es tu patrimonio. Depende de la edad que tengas, también distribuimos el patrimonio en porcentajes. Y a lo que os había dicho antes, liquidez, rentabilidad y seguridad. Te hacemos una hoja de ruta en la que analizamos no solamente la diversificación de las inversiones, que junto con esta crowd tenemos unos 11 partners, desde AFIS, agencias de correduría de seguros que nos dan productos financieros también, empresas de startups, club de inversión privado, precisamente para poder invertir en alquileres sin necesidad de ser propietarios de alquileres, ¿no? Es decir, toda una serie de partners en los cuales diversificamos las diferentes áreas. Y entonces, además, hacemos una proyección a 5 años de decir, oye, lo que tú estás haciendo ahora te va a dar una rentabilidad, lo que nosotros te proponemos te dará esa rentabilidad. Y hacemos el seguimiento semestral. Cada 6 meses nos volvemos a ver, analizamos todas esas previsiones que habíamos hecho, cómo funciona, y entonces vamos tomando decisiones. Pero hasta ahí lo haría cualquier empresa que se dedicase a inversiones. ¿Nosotros qué hacemos además? Analizamos a nivel legal, a nivel sucesorio. Si tú tienes cierta edad o eres joven o te has separado y tienes hijos, ¿cómo montamos eso para que a tus hijos, quién les va a gestionar el patrimonio? Para que tu exmarido o tu exmujer no herede, o para cualquier situación que se pueda dar en la vida. A nivel fiscal, porque a veces nos focalizamos mucho en no me da rentabilidad y lo que es, si yo hago las cosas de manera diferente a nivel fiscal, resulta que tengo un ahorro. Por eso os decía el ejemplo, oye, me estoy focalizando de que no le puedo subir al inquilino. Bueno, a lo mejor es que te interesa no subir al inquilino porque fiscalmente te va a salir más barato, ¿no? Y todo eso, como estamos de campaña de lanzamiento, y es cierto, lo que estamos haciendo es a 2.000 euros al año. Es decir, que es muy asumible. Evidentemente habrá especialidades, pues si el patrimonio es muy elevado o si hay que hacerles estudios específicos. Pero al hacer esa hoja de ruta y ese servicio de seguimiento durante el anual, lo hacemos por 2.000 euros al año. Perfecto, creo que hay una última pregunta, ¿no? Diana, Disculpa, última pregunta y cerramos, que si no, pobre Carmen, estamos Carmen, aquí. disculpa que... Que sepáis que lo hace de manera totalmente, perdona, Diana, yo que agradecerle a Carmen que lo hace de manera totalmente altruista, que se lo agradecemos muchísimo. Te hacemos la última pregunta y ya te dejamos. Muchas gracias a vosotros. Carmen, la última pregunta es, con esta nueva ley, al tener inmuebles vacíos, ¿solamente puede impactar en un recargo en el IBI? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos. Sabéis que es un placer teneros. Enviaremos a todo el mundo. Carmen, si no te importa, enviaremos a los clientes que han estado presentes tu presentación para que la tengan visible. Y la semana que viene os enviaremos a todos la grabación por si queréis seguir escuchando alguna cosa. Gracias por vuestro tiempo, gracias por dedicarnos esta hora y un placer compartirla. Igualmente. Gracias por la confianza, gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Hasta luego, gracias.